¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de querer agradar a todos, incluso si eso significa traicionarte a ti mismo? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? Ahora imagina por un momento que existe un simple cambio, una sola decisión, que podría liberarte de esa trampa y darte el control total de tu vida. Un cambio que te daría respeto propio, tranquilidad y poder. En este video vamos a revelarte una lección clave que los sabios han practicado por siglos. El arte de decir no sin explicaciones, sin culpa, sin miedo. Quédate hasta el final, porque esto podría ser la clave para transformar tu vida para siempre. Había una vez un hombre llamado Daniel. Desde pequeño, le enseñaron que ser una buena persona significaba complacer a los demás. Si alguien le pedía un favor, lo hacía sin dudar. Si le pedían su tiempo, lo entregaba sin cuestionar. Y si debía sacrificar su bienestar por el de otros, lo hacía sin pensarlo dos veces. Con el tiempo, esta actitud lo convirtió en alguien agradable, pero también en alguien que todos usaban a su conveniencia. En el trabajo, sus compañeros le delegaban tareas extras, porque sabían que nunca se negaría. Sus amigos lo llamaban cuando necesitaban ayuda, pero rara vez estaban disponibles cuando él los necesitaba. En su familia, era el que resolvía los problemas, sin que nadie se preocupara por cómo se sentía él. Poco a poco, Daniel comenzó a sentirse agotado. No tenía tiempo para sí mismo, sus metas personales quedaban en segundo plano, y lo peor de todo, se daba cuenta de que nadie realmente lo respetaba. Se preguntaba por qué, si siempre estaba ahí para todos, nadie parecía valorarlo de verdad. Un día, mientras caminaba por la ciudad, entró en una librería y encontró un viejo libro sobre estrategias de guerra. En él, leyó algo que cambiaría su vida para siempre. El que no impone sus propios límites será gobernado por los límites de los demás. Esas palabras resonaron en su mente. Se dio cuenta de que su problema no era la falta de tiempo, sino la falta de coraje para decir no. Había permitido que otros controlaran su vida porque nunca se atrevió a poner barreras. A partir de ese día, Daniel tomó una decisión. Aprendió a decir no sin culpa. La primera vez que lo hizo, sintió miedo. Pero luego, algo increíble sucedió. Las personas comenzaron a respetarlo más. Su jefe dejó de cargarlo con trabajo extra. Sus amigos empezaron a valorarlo más. Y lo más importante, sintió por primera vez en su vida que tenía el control de su destino. Entendió que decir no lo hacía una mala persona. Lo hacía una persona libre. Y ahora, querido guerrero, te pregunto, ¿cuántas veces has caído en la trampa de decir sí solo para evitar el conflicto? ¿Estás listo para recuperar el control de tu vida? En los próximos minutos, te revelaré cómo dominar el arte de decir no con poder y sin culpa. Una noche, después de un día agotador lleno de compromisos que no quería aceptar, Daniel salió a caminar por las calles silenciosas de su ciudad. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Por qué le costaba tanto poner límites? ¿Por qué sentía culpa cada vez que intentaba negarse a algo? Mientras caminaba, llegó a un pequeño parque donde solía sentarse a reflexionar. Allí, encontró a un anciano de aspecto sereno, vestido con ropas simples, pero con una mirada profunda y penetrante. El hombre notó la expresión cansada de Daniel, y sin que éste dijera una sola palabra, le hizo una pregunta inesperada. Dime, joven, ¿cuántas veces hoy has dicho sí cuando querías decir no? Daniel se sorprendió. ¿Cómo podía saberlo? Pero en lugar de responder, bajó la cabeza, avergonzado. El anciano sonrió levemente y continuó. Hace muchos años, yo también era como tú. Creía que decir sí a todo me haría querido
respetado, pero en realidad solo me convertía en un sirviente de los deseos de los demás. Vivía prisionero de mi propia incapacidad para negarme. Daniel sintió que aquellas palabras golpeaban justo en su interior. ¿Y cómo lograste cambiar?, preguntó con genuina curiosidad. El anciano tomó un palo y dibujó una línea en la arena del parque. Luego dijo: esto representa tu vida. Si no trazas límites, cualquiera puede pisarla, borrarla y redibujarla a su antojo. Pero cuando decides establecer un límite, proteges lo que eres. Daniel observó la línea en la arena y comprendió el mensaje. Pero, ¿cómo puedo decir no sin sentir culpa? El anciano lo miró fijamente y le respondió con firmeza: entiende esto. Cada vez que dices sí por obligación, estás diciéndote no a ti mismo. El problema no es que los demás te pidan cosas, sino que tú has olvidado tu propio valor. Un samurái no desenfunda su espada para cada batalla, pero tampoco la entrega a cualquiera. Aprende a usar tu palabra con la misma disciplina con la que un guerrero usa su katana. Daniel sintió un escalofrío. Algo dentro de él cambió en ese instante. Se dio cuenta de que decir no era un acto de rechazo hacia los demás, sino un acto de respeto hacia sí mismo. El anciano se levantó y antes de marcharse, dejó una última enseñanza. El verdadero poder no está en complacer a todos, sino en gobernarte a ti mismo. Cuando domines esto, el mundo dejará de controlarte. Esa noche, Daniel comprendió que tenía la clave para recuperar el control de su vida. Ahora solo le quedaba aplicarla. Una mañana, Daniel recordó una historia que había escuchado en su infancia: la parábola del árbol generoso. Pero esta vez, la comprendió de una manera diferente. Había un árbol majestuoso en medio de un valle. Desde que era joven, ofrecía sus frutos a los viajeros, su sombra a los cansados y su madera a quienes necesitaban construir refugios. Nunca negaba nada. Siempre decía sí. Con el tiempo, las personas comenzaron a depender del árbol. Venían a él no solo cuando lo necesitaban, sino por costumbre. Le pedían más y más. Primero, tomaron todos sus frutos. Luego, cortaron sus ramas para leña. Y cuando ya no quedaba nada más que su tronco, alguien pidió su madera para construir una casa. El árbol, fiel a su naturaleza generosa, también cedió su propio cuerpo. Al final, solo quedó un tocón en el suelo. No podía dar sombra, ni frutos, ni madera. Ya no podía ofrecer nada porque se había entregado por completo. Daniel sintió un nudo en la garganta. Comprendió que si seguía actuando como ese árbol, pronto no quedaría nada de sí mismo. Fue entonces cuando recordó las palabras del anciano: el verdadero poder no está en complacer a todos, sino en gobernarte a ti mismo. El árbol no había sido generoso. Había sido incapaz de poner límites. Y esa era la diferencia entre la bondad y la autoaniquilación. Daniel entendió que su energía, su tiempo y su bienestar eran recursos valiosos, y que protegerlos no era egoísmo, sino sabiduría. No se trataba de dejar de ayudar a los demás, sino de hacerlo desde la fortaleza, no desde el sacrificio absoluto. Por primera vez en su vida, se permitió pensar: ¿qué pasaría si empiezo a cuidarme? Andrés nunca imaginó que una sola palabra pudiera cambiar su vida. Durante años, había vivido atrapado en la complacencia, en la necesidad de agradar a todos, de ser visto como una buena persona, confiable y siempre disponible. No importaba si estaba agotado, si sus propias responsabilidades se acumulaban, si sus sueños quedaban relegados a un segundo plano. Cuando alguien le pedía ayuda, un favor, su tiempo o su energía, su respuesta automática era siempre la misma: sí, claro. Pero algo dentro de él comenzó a quebrarse. Se dio cuenta de que su vida no le pertenecía. No tenía tiempo para sí mismo. Sus metas se desvanecían entre las exigencias de los demás
Y lo peor de todo, sentía un profundo resentimiento hacia aquellos que, sin darse cuenta, abusaban de su disposición. No era su culpa, pensó. Ellos solo tomaban lo que él les daba. Entonces, ¿de quién era la responsabilidad de poner un límite? Después de su encuentro con el sabio, Andrés decidió poner a prueba la enseñanza que había recibido. La primera oportunidad llegó rápidamente. Un amigo lo llamó pidiéndole que lo ayudara a mudarse ese fin de semana. Antes, Andrés habría aceptado sin dudarlo, aunque eso significara cancelar sus propios planes. Pero esta vez, respiró hondo. Recordó las palabras del anciano y con firmeza, pero sin agresividad, respondió: «Lo siento, este fin de semana no puedo». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Andrés sintió un nudo en el estómago. Esperaba que su amigo se molestara, que lo acusara de ser egoísta, de no ser el mismo de siempre. Pero lo que escuchó lo sorprendió. «Oh, está bien. Veré quién más me puede ayudar». Y así, la llamada terminó. Andrés sintió un alivio inesperado. Durante años había temido que poner límites lo haría perder amistades, que lo alejaría de las personas. Pero en realidad, lo único que ocurrió fue que su amigo buscó otra solución. Nadie se enojó, nadie lo rechazó. Sin embargo, no todas las pruebas fueron tan sencillas. En su trabajo, su jefe solía delegarle tareas de última hora, cargándolo con responsabilidades que no le correspondían. En el pasado, Andrés aceptaba en silencio, trabajaba hasta tarde y sacrificaba su descanso. Pero un día, cuando su jefe intentó hacer lo mismo, Andrés reunió valor y dijo: «Lo siento, pero ya tengo otras responsabilidades que debo atender». Su jefe frunció el ceño, claramente sorprendido. Andrés sintió cómo su corazón latía con fuerza. Esperaba una reprimenda, quizá incluso que lo despidieran. Pero en lugar de eso, su jefe simplemente asintió y buscó otra persona para la tarea. Con cada no que pronunciaba, Andrés sentía cómo recuperaba el control sobre su vida. Descubrió que las personas que realmente lo valoraban no se alejaban de él por poner límites. Al contrario, lo respetaban más. Quienes antes lo manipulaban o aprovechaban su disposición, poco a poco dejaron de intentarlo. Su círculo social se depuró de manera natural, dejando solo a aquellos que lo apreciaban de verdad. Pero lo más importante fue el cambio interno. Andrés comenzó a sentir más energía, más claridad mental. Por primera vez en mucho tiempo, tenía tiempo para él mismo. Retomó sus pasatiempos, volvió a hacer ejercicio, se dedicó a trabajar en sus propios proyectos sin sentirse culpable. La ansiedad que lo había acompañado durante años comenzó a desvanecerse. Un día, mientras meditaba sobre todo lo que había aprendido, recordó las palabras del sabio: «Cada vez que dices sí a los demás, pregúntate si no te estás diciendo no a ti mismo». Ese pensamiento lo marcó profundamente. Se dio cuenta de que decir no significaba rechazar a los demás, sino elegir con conciencia dónde quería poner su energía. Aprendió que poner límites no era un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio. La transformación de Andrés no fue instantánea, pero cada día reforzaba su nueva mentalidad. Ahora, cada vez que alguien le pedía algo, ya no respondía automáticamente. Se detenía, evaluaba la situación, y si sentía que no era lo mejor para él, simplemente decía: «No puedo». Y lo más curioso fue que, al recuperar el control de su vida, las personas comenzaron a verlo de otra manera. Ya no era el hombre al que se podía manipular fácilmente, sino alguien con carácter, con firmeza, alguien que sabía lo que quería. Y esa nueva versión de sí mismo le trajo respeto, confianza y, sobre todo, paz. Andrés descubrió que decir no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio. Comprendió que cada vez que ponía límites, no solo protegía su energía y su tiempo,
sino que también se respetaba a sí mismo. Y ese respeto comenzó a reflejarse en la forma en que los demás lo trataban. Ahora, querido guerrero, te pregunto, ¿cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? ¿Cuántas veces has permitido que otros decidan por ti, postergando tus propios sueños? La clave para recuperar el control de tu vida está en tu capacidad de poner límites. No tienes que dar explicaciones ni sentir culpa. Un no bien dicho es un sí a tu paz, a tu bienestar y a tu verdadero camino. Así que hoy te desafío. En las próximas 24 horas, atrévete a decir no a algo que no te aporta, que te desgasta o que simplemente no deseas hacer. Obsérvate. Siente esa fuerza dentro de ti y recuerda que cada vez que te respetas, el mundo también te respeta. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de guerreros que están tomando el control de su destino. Nos vemos en el próximo video.